Y al estar aquí, Señor, hoy postrado delante de ti, Señor, con nuestro corazón rendido a ti, Señor, te alabamos y te adoramos. Gloria a tu nombre, Señor.
hecho en mí. Con mi voz y mi canto te exaltaré, magnífico has sido, Señor. Sea tu nombre, oh Cristo, Señor, desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Rebosando de gozo te alabaré, prodigios has hecho en mí. Amén. Con mi voz Gracias, y mi canto te exaltaré, magnífico has sido, Señor. Rebosando de gozo te alabaré, prodigios has hecho en mí. Con mi voz y mi canto te exaltaré, magnífico has sido, Señor. Sea tu nombre, oh Cristo, Señor, desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Sea tu nombre, oh Cristo, Señor, desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Reinas con gloria y poder. Reinas con gloria y poder. Amén, Señor. Sea tu nombre, oh Cristo, exaltado desde ahora y para siempre, Señor. Bendito y alabado seas, Rey de gloria, Rey de majestad, Rey de amor y de misericordia. Grande eres, Señor, nuestro Dios. Aleluya, bendito y alabado seas, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia para gozarnos primeramente en tu presencia, regocijarnos por tu gran amor y misericordia, por todo lo que haces por nosotros y aún por nuestros seres queridos, Señor. Pero también para alabarte como fruto de nuestro amor y de nuestra gratitud, Señor. Recibe esta alabanza, Señor. Recibe esta alabanza de corazones que te aman y están muy agradecidos, Señor. Y reconocen que tú eres el Señor, nuestro Señor y Rey. Aleluya.
daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús. Te daremos gloria por siempre, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres fuerte, poderoso en batalla, Rey victorioso, Rey glorioso, Rey todopoderoso, Rey de amor, Rey de amor y misericordia. ¿Cómo no darte la gloria? ¿Cómo no darte la gloria y la honra, Señor? ¿Cómo no darte la gloria y la honra, Señor? Aquí estamos, recíbela. Recíbela de un pueblo que te ama, recíbela de un pueblo agradecido, recíbela de un pueblo que te sirve, que quiere estar contigo en esa gloria y alabarte y adorarte en esa gloria que tienes con el Padre y el Espíritu Santo. Pero también recíbela de aquellos que te buscan de corazón, de aquellos que quieren vivir para ti y buscan tu perdón, en tu sangre, Jesús, en tu sangre derramada en la cruz. También recibe la de ellos y ellas, Señor. Amén. Así sea, Señor, ahora y siempre, ahora y siempre. Recíbela. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Amén. Gloria a ti yo daré, gloria, aleluya, lo haré. Daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén, Señor, aleluya, aleluya.
Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Porque tú eres digno, Señor, de nuestra alabanza. Eres digno de nuestra adoración. Esa adoración de labios, sí, Señor. Esa adoración que se manifiesta en todo momento, en todo lugar y en todas circunstancias, Señor, a través de la obediencia. Una obediencia por amor y gratitud, Señor. Aleluya. Dios como tú, tan cercano a tu pueblo, Señor, como nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Yo no sé qué Dios te hayas inventado en tu mente, querida persona, que aún no te conviertes a Dios, que aún no conoces al Dios vivo y verdadero. No sé qué Dios te hayas inventado en tu mente, probablemente muy semejante a ti mismo, a ti misma. Pero ese no es el Dios de la Biblia, porque no hay otro Dios como Él, aleluya. No hay otro Dios como Él en amor, en paciencia, en dominio propio, porque no nos ha pagado conforme a nuestras malas obras. Pero también no hay otro Dios como Él en perdón. Él es grande en perdón, Él es grande en misericordia. Y yo te invito a que lo conozcas. Si no lo conoces, conviértete a Él y lo podrás conocer de manera vivencial. Y si ya lo conoces, si ya te convertiste a Él, pues no dejes de conocerle cada día más, estando en su presencia y a través de la Biblia, a través de esas cartas de amor que Él te envía cada día. Aleluya. Señor, te amamos y queremos estar en tu presencia cuando tú así lo consideres. Es nuestro anhelo, Señor,
llegar hasta el fin para estar en tu presencia allá en el cielo. Si estar en tu presencia aquí en la tierra es glorioso, Señor, ¿cómo no será estar en tu presencia en el cielo y poderte ver cara a cara, Señor? Ver cara a cara al que nos amó hasta la muerte, aleluya. Ver cara a cara al que nos amó hasta la muerte, Señor, aleluya. Poder ver esas muñecas clavadas, ese costado atravesado y decir, fue por mí que te clavaron, Señor, gracias, aquí estoy. Ya llegué a casa, Señor, aquí estoy. Aleluya. Así sea, Señor. Allá en este lugar y la vida de cada persona aquí, Señor, porque ese es tu anhelo, Señor, hacer morada en nosotros, Señor.
Ese es tu anhelo, Señor, hacer morada, morada. La Biblia dice que tu espíritu era derramado sobre el del rey Saúl, pero no moraba en él. Sin embargo, tú prometiste a tus discípulos que ese Espíritu Santo que estaba con ellos en la persona de Jesús vendría a morar en ellos. Dice, y estará en vosotros. Y estará en vosotros. Ven a salvar para que puedas morar en aquellos, Señor, en quienes no puedes morar porque su corazón está lleno de maldad, de pecado, de egoísmo, de rebeldía, de ingratitud, Señor. Pero también ven a consagrar a aquellos, Señor, que se han convertido a ti, que han renunciado a esa vida de maldad, de egoísmo, de rebeldía, que se han entregado a ti, Señor, que han entregado sus vidas a ti para que tú las laves y las limpies con tu sangre preciosa de todos sus pecados, Señor. Pero también la gobiernes y les ayudes cada día, poniendo en ellos el deseo y la fortaleza, Señor, por tu buena voluntad para vivir vidas agradables a ti, Señor. Así sea, Señor. Ven a hacerlo, Señor. Ven a hacerlo, Señor. Porque de qué sirve, Señor, tener todo en la vida si tú no estás en nosotros, Señor. Señor, no es lo mismo Dios con nosotros que Dios en nosotros, Señor. Anhelo que Dios esté conmigo, pero más que esté en mí, que esté morando en mi corazón, que mi corazón sea una morada para Él, donde Él se sienta a gusto, cómodo, para gobernar mi vida, pero también para dirigirla con amor y hacer fluir por medio de su Santo Espíritu el fruto del Espíritu, Señor. Ven a hacerlo, Señor. Aquí estamos, Señor. Derrama tu Espíritu en este lugar, pero también en cada persona, Señor. Ven a salvar por tu Espíritu, ven a consagrar por tu Espíritu, Señor. Sea tu Espíritu guiando a unos a salvación y a otros a consagración, Señor. Yo te lo ruego, te lo suplico hoy y siempre, y en el nombre de Jesús, para que esto sea una realidad en las vidas de todos los aquí presentes, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Así sea, Señor. Ven a hacerlo, te lo ruego. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes hacerlo. Oh Santo Espíritu de Dios, Dios mismo, uno con Dios, uno con Cristo. Aleluya. Aleluya.
Amén, Señor. Amén, Señor. Sean nuevamente todos muy, pero muy bienvenidos. Siempre me da gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, en este caso quisiera compartir la segunda parte de esta serie que hemos titulado Preguntas comunes que hace el pecador convicto, el pecador arrepentido, acerca de cómo hacer esa confesión de pecados para con Dios. Y el día de hoy yo quisiera centrarme o referirme a cómo debemos realizar esa confesión de pecados, pero ya no a Dios, porque hemos hablado de ello en las primeras enseñanzas, sino cómo confesar o cómo debemos realizar esta confesión de pecados a nuestro prójimo. Y nuevamente quiero leer ese Salmo 32, capítulo 3, verso 5, que habla de la experiencia de David, el rey David, después de haber pecado contra Dios, contra Urías Eteo, el esposo de Betsabé y el pueblo. Y después de haber callado ese pecado, de no haber estado dispuesto a reconocer ese pecado y las consecuencias. Y escribe David lo siguiente ahí en el Salmo 32, capítulo 3, verso 5. Mientras callé, es decir, mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, callar, no reconocer, no confesar los pecados a Dios, suplicando perdón, va a traer consecuencias, entiéndalo por favor. Las trajo en la vida de David, las va a traer en su vida. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Por qué? Porque este hombre estaba realmente convicto de pecado, pero se negaba a confesar su pecado. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Fíjese, ¿por qué gemía todo el día David? Porque Dios estaba obrando sobre él en su gran amor y misericordia. ¿Para qué? Para llevarlo a hablar, para llevarlo a confesar su pecado. A veces el amor de Dios se manifiesta de maneras que no entendemos. A veces decimos, oiga, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Es que yo no entiendo, no me va bien en la vida y nada. Puede ser, no lo sé, en el aspecto de salud, entras a una enfermedad, sales a otra. En el aspecto económico, haces esto, haces lo otro. Luego, pues, no lo sé, intentas una relación, no te funciona aquí, no te funciona allá. Te despiden del trabajo, aplicas aquí. Aplicas por todos lados y no encuentras en ningún lado y luego vas ante Dios a solas y lloras y clamas a Dios y dices, Señor, yo no entiendo qué está pasando. ¿Sabes qué está pasando? Es que Dios te está manifestando su misericordia. Dirán muchos, pero qué manera de manifestar la misericordia. Sí, es que a veces así es como necesitamos. Así es de la única manera que respondemos a Dios. Dímelo a mí, que Dios trató conmigo con una insuficiencia renal crónica terminal, la cual terminó en un trasplante renal y mientras yo padecía de eso, yo miraba a mi esposa joven, mis hijas pequeñas con deudas. Estábamos en México, nos habíamos ido a estudiar la especialidad de medicina y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mi familia? Mas no sabía yo que era Dios atrayéndome, porque me había traído de mil maneras anteriormente y nada, me había traído y ciertamente en mi ceguera, porque el pecado cega, pero también en mi soberbia y mi amor al mundo y las cosas del mundo y mi amor por el deleite temporal del pecado, obviamente que me llevaban a resistir al Espíritu Santo, seamos honestos. Pero dice David,
mi pecado te declaré. Es decir, ¿cuál fue el fruto de que Dios obrara sobre él? ¿Cuál fue el fruto que David dijera, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano? Señor, reconozco que eras tú, Señor, eras tú obrando sobre mí para bien. Se volvió mi verdor, mi juventud, mi fuerza en sequedades de verano, sequedades de verano. Y luego finalmente exclama David, ¿mi pecado qué? Te declaré. Mi pecado te declaré. Se cumplió el propósito de Dios y no encubrí mi iniquidad, que por cierto de nada sirve encubrir la iniquidad, la maldad, el pecado a Dios, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, es decir, Dios estuvo ahí cuando David cometió el pecado. Dios estaba ahí en ese cuarto cuando cometió el adulterio. Sí, Dios estaba ahí cuando él, escribió la carta a su general para que pusieran a Urías Eteo en el frente, en lo más recio de la batalla, y luego se apartaran para que lo mataran. Dice, y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Y tú confesaste la maldad de mis pecados. Es más, en Proverbios 28:13 leemos en la Biblia, en la palabra de Dios, lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice ahí? Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. ¿Y qué dice? Lo voy a leer aquí yo, el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. Dice Santiago, hermano de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo: confesad vuestras ofensas unos a otros. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Es decir, debemos rendir cuentas unos a otros. Amén. En nuestras enseñanzas anteriores, yo comentaba a ustedes que la experiencia de los ministros de todos los tiempos, citando en especial la experiencia de Carlos Spurgeon, un hombre que fue grandemente usado por Dios allá en Inglaterra en el año 1800, es que cuando las personas llegan a ellos convictas de pecado, arrepentidas, dispuestas a renunciar de su vida de pecado y de venir a Dios para confesar sus pecados a Dios, están llenos de preguntas en sus mentes de cómo confesar sus pecados a Dios primeramente. Pero también, cómo confesar sus pecados a su prójimo. ¿Cómo decirle a mi esposa que he adulterado? Es decir, ¿cómo decirle a mi padre que le he robado? ¿Cómo decirle a mi jefe que le he robado? No sé si me explico. ¿Cómo venir ante una persona reconociendo mi pecado? Puede ser que esta persona no lo sepa y el impacto va a ser muy grande. O puede ser que esta persona lo sepa y al escuchar esa confesión más bien se sienta aliviada. Porque generalmente la confesión va acompañada de una súplica de perdón. Pero ¿cómo hacerlo realmente? Las personas lo desconocen por cuanto realmente no han leído la Biblia o porque en su religión o en la religión de sus padres, la cual posteriormente pasó a ser la religión de ellos, lo que se practicaba, como es mi caso, es la confesión auricular, es decir, venir ante un cura y confesar sus pecados para después cumplir con una penitencia para perdón, lo cual en la Biblia sabemos que esto no nos lleva a ningún perdón realmente. Ahora bien, ¿por qué hablar de esto?
Porque ya lo leímos. O sea, mientras David cayó, sufrió las consecuencias de guardar silencio ante un Dios que sabía lo que David había hecho. ¿Sí me entiende? Pero que deseaba que David, en un acto de humildad, en un acto de rendición, viniera a Dios y confesara a Dios todo lo que Dios sabía que había hecho. Y Dios, en su amor, deja caer su mano sobre David para bien. A veces Dios, amados y amadas, deja caer su mano sobre nosotros como un bálsamo. A veces Dios, como un Padre amoroso, viene, o como un Dios amoroso, si no eres convertido, viene, porque Él no hace acepción de personas, y pone su mano sobre ti para traer consuelo. A lo mejor perdiste un hijo, a lo mejor perdiste un ser querido. No lo sé. A lo mejor estás enfermo y ahí en tu cama con todo tipo de dolores. ¿Cuánto necesitas que Dios venga? Pero no solo venga, sino que te toque de la mano o ponga tu mano en tu hombro o en tu cabeza, como lo hizo con la suegra de Pedro. ¿Para qué? Para darte consuelo, para darte fortaleza, para darte gozo y para darte paz, aún en medio de la pérdida de un ser querido. Aún en medio de la enfermedad, del dolor de la enfermedad, del sufrimiento por la enfermedad. Pero a veces también Dios viene y te visita cuando estás a solas pensando: Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esta situación familiar? ¿Cómo voy a resolver esta situación con mi hijo? ¿Cómo voy a resolver esta situación económica, Señor? Esto yo no le hallo ni pie ni cabeza. La deuda está ahí, pero no sé de dónde va a venir el ingreso. Y Dios viene y ahí está frente a ti, solo que en silencio, escuchándote. Y luego Él viene y se pone a tu lado y no lo sé. Hablando metafóricamente, Él es espíritu, pero puedes experimentar esa paz que viene cuando el Señor te da una dirección, cuando el Señor te da una salida. Sí, y te la puede dar a través de un pensamiento o a través de una persona. A través de una persona que se acerca a ti y te dice: mira, la verdad es que tú le has compartido tu problema. Mira, yo creo que la solución está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. O sea, porque a esa persona Dios le habló. Si es que esa persona es cristiana y tú no, o si eres cristiano, a Dios mismo te habla a ti. No necesitas de intermediarios y te dice: mira, o sea, tranquilo, tranquila, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora vas a ver mi gloria. Como has visto tu aflicción, cuando has visto que esto no tiene salida, ahora vas a ver mi gloria. Yo voy a empezar a orar. ¿Sí me entienden? Pero a veces Dios pone su mano y no quisieras que pusiera su mano. Mira, si no soportarías un dedo de Dios sobre ti, ahora imagínate que Él ponga su mano sobre ti y te quebrante. ¿Para qué? Para bien. Pero también, como leíamos en Santiago, aquí capítulo 5, verso 16, es un mandamiento de Dios de confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Amén. El Señor Jesús, hablando ayer en el Evangelio, capítulo 18, verso 15 en adelante, como una forma para la resolución de problemas entre cristianos, dice: si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él, ve y exhórtalo, ve y repréndale, estando tú y él a solas. O sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos que la confesión de pecados a Dios es necesaria para el perdón, como la confesión de pecados a nuestro prójimo es necesaria para el perdón. Amados y amadas, no esperemos perdón de Dios sin una confesión, como ya lo vimos en la enseñanza, confesión y perdón, la cual ustedes pueden ver en YouTube, en La Voz en el Desierto. Pero también es necesario, para que nuestro prójimo perdone nuestros pecados que hemos cometido contra ellos, esa confesión a Dios.
En nuestra enseñanza anterior hablábamos acerca de cuáles son las preguntas comunes que hacen los pecadores convictos o arrepentidos de la confesión de pecados para perdón. Y decíamos que la primera es: ¿a quién confesar nuestros pecados? La respuesta era: la confesión debe hacerse a aquel contra quien se pecó. Todos los pecados se deben confesar a Dios primeramente, porque contra Dios pecamos primeramente, y los que afectan a las personas contra quien hemos pecado deben confesarse también a ellos. Amén. La segunda pregunta, decíamos en nuestra enseñanza anterior, es que si Dios conoce nuestros pecados, porque es omnisciente y omnipresente, y aún estos pecados ya están anotados en los libros de los cielos, ¿por qué Dios demanda que le confesemos nuestros pecados como un requisito para perdón? Y mirábamos que cuando Adán pecó en el huerto, Dios lo buscó y le preguntó lo que ya sabía que había sucedido. Lo mismo sucedió con Caín después de matar a Abel. Entonces, ¿por qué? Preguntó. Eso ya lo vimos. Pero hoy vamos a responder otra pregunta más que es común. Y como decía anteriormente, en vista que ya hemos compartido con ustedes acerca de la confesión de pecados a Dios, hoy quiero que nos centremos a la confesión de pecados a nuestro prójimo, las personas que están a nuestro alrededor. Y es por ello que en esta tercera pregunta vamos a hablar acerca de cómo se debe realizar la confesión de pecados a nuestro prójimo, contra quién pecamos. Y quiero citar algunos principios con respecto a la confesión a nuestro prójimo que nos pueden ayudar, dados por James Edwin Orr, uno de las más grandes autoridades en la historia de los avivamientos espirituales en el siglo XIX, que ocurrieron en el mundo y que podemos encontrar en su libro titulado Full Surrender, o rendición total. Y algunos principios al respecto son: si pecas en secreto, confiesa tus pecados en secreto. Igual, los pecados privados deben ser confesados en privado. Ahora bien, si pecas abiertamente, confiesa los pecados abiertamente para quitar los obstáculos de aquellos a quienes has tropezado o afectado con tu pecado, ya sea porque pecaste contra ellos o porque fueron testigos de tu pecado contra otros, también pecando contra estas personas que fueron testigos de alguna manera. Y si has pecado espiritualmente, por ejemplo, falta de oración, falta de amor a tus hermanos en Cristo, falta de interesarte por tus hermanos en Cristo, o por incredulidad, como sucede a veces, has pecado por críticas, chismes o lo que sea contra tu prójimo, especialmente tus hermanos, pues confiesa a la iglesia. Confiesa al hermano o a la hermana, pero a la iglesia, que realmente tú has sido un obstáculo para que Dios obre en la iglesia y a través de la iglesia. Amados y amadas, si bien es cierto que el ser humano posee una inclinación hacia el pecado, y podemos decir que el ser humano o la humanidad comete pecados de manera generalizada, es importante que entendamos al momento de la confesión de pecados, tanto a Dios, pero aquí en este caso contra nuestro prójimo, que todos los actos de pecado son personales. Es que todo mundo peca, dice la gente. Sí, es lo que acabamos de decir. Todo mundo peca, sí. Pero yo quiero que entendamos que los actos de pecado son personales y deben de confesarse de una manera personal a quienes tu pecado ha afectado. Yo he pecado contra ti solo he pecado, decía David.
¿Por qué digo esto? Porque es muy común que la gente trate de diluir o de aminorar la gravedad de sus pecados contra Dios y en este caso contra su prójimo, diciendo, bueno, es que todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. De alguna manera, pues todo el mundo va del fisco, ¿no? Y el que no lo hace es que es tonto, porque son unos ladrones. Y en lugar de que ellos se roben el dinero, mejor me quedo yo con él y lo invierto en una mejor cosa y doy trabajo, y hasta hacen ver a su pecado como algo necesario, como algo útil. Todos adulteran, sí, todos adulteran, todos fornican. El que no lo haga, no, pues de ese hombre se duda, de su masculinidad, de su varonilidad. Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. Más, hace poco hablaba yo con una persona que me decía, porque yo pensaba que en el caso de los adulterios, el marido adulteraba en un 70-80% y la mujer en un 20%. Y esta persona me dijo algo que realmente me impactó. Me dice, no, pastor, la cuestión no es así actualmente. Estamos en un 50 y 50. 50% adultera la esposa y 50% adultera el esposo. Y yo dije, wow. Pero es una realidad. No sé si me explico. Amados y amadas, tenemos que entender que aunque todo el mundo peca, tú has pecado. Y debes de responsabilizarte por esos pecados. Y debes confesar esos pecados de una manera personal a quienes tu pecado ha afectado. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Y es lo que vamos a estar hablando hoy. Yo quiero decir por la experiencia personal y la experiencia de muchos, mucho antes que yo y que han ministrado mucho más años que yo, con la ayuda de Dios, es que un pecador puede sentirse abrumado, cargado por estar convicto por Dios por varios pecados específicos al mismo tiempo. Óigalo bien. Cuando el Espíritu Santo viene a convencerte de pecado, no estamos hablando de que te descubren en un pecado. No sé si me explico. O sea, no estamos hablando de que te descubren que en un robo y tú te centras en el robo, ¿no? Y dices, ay, por remordimiento, ay, sí, ya no lo vuelvo a hacer. No estamos hablando en que te descubren no lo sé, en un acto de adulterio y tú, ¿verdad? Por temor a las consecuencias de tu cónyuge, de que pueda destruirte tu familia, no por el que dirán muchos, porque te tienen como muy espiritual, quizás en alguna iglesia, digas, ay, sí, yo cometí adulterio, no lo vuelvo a hacer. Pero ¿qué hubiera pasado si no te descubren? Probablemente hubiera seguido. No sé si me explico. A lo mejor mentiste y luego te descubren en la mentira y luego tú dices, no, pues sí, mentí. Amados, cuando el Espíritu Santo viene a convencerte de pecado, es como si una avalancha de nieve cayera sobre ti y te impacta. De modo que un pecador puede sentirse abrumado por estar convicto por varios pecados específicos al mismo tiempo, que no sabe por dónde comenzar la confesión de pecados a Dios y en este caso a su prójimo. Por lo que se aconseja que comience su confesión de pecados con el pecado que más le acosa, por el pecado que más le atormenta haberlo cometido, por el pecado por el cual se va a sentir más triste y avergonzado de haber pecado contra Dios y haber pecado contra su prójimo. Yo quiero que hablemos primeramente de la confesión secreta o privada de pecados. Lo primero que considero necesario decir es que al momento de decidir hacer esa confesión de pecados a nuestro prójimo, hay que hacer una distinción entre los pecados secretos y aquellos que afectan directamente a los demás, pero que son privados, pero también aquellos que son públicos. Quizás ustedes se pregunten, como yo mismo me pregunté, ¿cuál es la diferencia entre los pecados secretos y públicos? Lo cual es necesario saber para poder hacer una restitución o una confesión y restitución correcta. Los pecados secretos
son los que se realizan sin que nadie, excepto Dios y la persona o las personas involucradas en lo sepan. Y, ojo, decidan de manera consciente y voluntaria no decirlo o no comentarlo a otros. En otras palabras, lo que sucedió en Las Vegas, ahí se queda. Las personas dicen, bueno, ya cometimos este pecado, nos vamos a comprometer a guardar silencio, a no decirlo a nadie. Ese es un pecado secreto. ¿Cuál es un pecado privado? Es aquel pecado que, además de ser del conocimiento de los que lo practican, ellos están de acuerdo que este pecado puede comentarse a otros. Es decir, no van a guardar estricta secretividad al respecto, sino que puede comentarse a otros, que generalmente es un círculo relativamente pequeño de personas, es un círculo relativamente íntimo de personas. Uno de ellos es el caso de la fornicación. O sea, hay una pareja de adultos, ya son profesionales, se conocen, empiezan a salir, empiezan a conocerse, luego de un tiempo deciden tener relaciones sexuales, lo cual por el hecho de que sean adultos y profesionales no está justificado, sigue siendo un pecado de fornicación, y bueno, pues la pasan muy bien y según ellos eso fortalece su relación aún más, y en lugar de mantenérselo en secreto, como lo hacen al principio, ya después de unos 2 meses deciden que se lo van a confesar a una pareja que está viviendo quizás en la misma condición de fornicación, pero que son muy íntimos. Ya se lo cuentan a Juan y a María, ¿no? No, ¿sabes qué? Mira que queríamos decirte que, ¿verdad? Rosita y yo estamos pues teniendo vida sexual juntos, ¿verdad? Y que en un futuro planeamos irnos a vivir a un apartamento sin casarnos para probar. Luego, no lo sé, deciden decírselo a su prima, a su primo, a un hermano, a una hermana que le tienen mucha confianza. Es decir, son cosas que realmente se hacen en secreto, pero que ellos deciden no mantener esa secretividad, sino compartirlo con un grupo de personas muy íntimas, un círculo muy pequeño. Pero ojo, es privado porque se mantiene oculto del dominio público. Nadie más lo sabe, solo 5 o 6 personas. Y si alguien más de este círculo íntimo quiere darse cuenta, son hasta capaces de agregar pecado a su pecado. Además de la fornicación, ¿verdad? Ellos mienten. Oye, es cierto que estás, le dicen al varón, sobre todo, a la mujer no, pero al varón. Oye, es cierto que ya estás teniendo relaciones sexuales con fulana de tal. No, hombre, ¿cómo crees? No, ¿cómo no? Oye, ¿quién te dijo? Te mintieron. ¿Sabe por qué? Porque no quieren que nadie más de ese círculo íntimo sepa. Por eso es privado. ¿Sí queda claro? Ok, en cuanto a la confesión secreta o privada, ya dijimos, es la confesión hecha entonces por un individuo a otro individuo, ya sea solas o ante la presencia de otra persona, y en este caso puede ser el caso de un líder espiritual. Acerca de la confesión de unos a otros, ya leímos en Santiago capítulo 5, verso 16, donde dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es más, el Señor Jesús también en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versos 23 y 24 dice, así que si vienes a ofrecer tu ofrenda ante el altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y vete. Reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda.
O sea, aquí las palabras del Señor Jesús son claras de que el pecado que involucra a otra persona debe confesarse a esa persona. Debe confesarse a Dios primeramente, sí, pero también a esa persona. ¿Cómo lo sabemos? Porque la ofrenda a la cual el Señor Jesús aquí se refiere para el pueblo de Israel era un sacrificio o una ofrenda acompañada de confesión directa de pecados a Dios primeramente. Pero cuando la persona trae su ofrenda al altar y se acuerda que su hermano tiene algo contra él, entonces el Señor dice: mira, no basta con que confieses tus pecados a Dios. No. Ve y ponte en paz con tu hermano. Ve y busca la reconciliación con tu hermano antes de ofrecer tu ofrenda a Dios. A veces, amados y amadas, lo vemos en la consejería familiar o personal, un pecado cometido en secreto o en privado, en aquel pecador que está convicto de pecado y arrepentido, se convierte en una carga o en un peso demasiado grande para soportar. Y mientras la persona se decide, o sea, cuándo realizar esa confesión de pecados a aquellos que ha afectado, porque quizás no sabe cómo hacerlo o en qué momento hacerlo o delante de quiénes hacerlo, es recomendable que la persona busque a un amigo maduro, preferiblemente una persona espiritualmente madura. Y por cierto, ojo, se recomienda que esta persona, aunque sea muy espiritual, sea del mismo sexo. Eso es importante. Además de, claro está, compartirlo con su pastor o compartirlo con la persona que lo discipula. Y no me cansaré de enfatizar, ojo, se recomienda que sea del mismo sexo. Ya una vez que la persona es instruida, tiene claridad, como muchos hoy van a tener claridad de cómo hacerlo y disponen su corazón para ir a hacerlo, pues no se detengan, vayan y háganlo, por cuanto es un mandamiento y un fruto del arrepentimiento. Los pecados más frecuentemente cometidos en secreto son aquellos pecados que podríamos llamar pecados ocultos. Ya se ha hablado de ellos. ¿Cómo cuáles? Como la envidia. Está en tu corazón y pues la persona no sabe que tú le estás envidiando su carro, su casa, su mujer, su marido, ese vestido tan bonito que anda. No sé si me explico, hasta su trabajo, caray. Pero eso nadie lo sabe. Bueno, Dios sí lo sabe, pero de ahí nadie más a tu alrededor lo sabe. Está aquí en tu corazón, anidado en tu corazón, el robo. Hay robos que se cometen, ¿verdad?, de manera personal y otros de manera grupal. Estamos hablando aquí del robo que se comete secretamente y lo hace solo una persona, de modo que nadie me vio, lo tomo y lo guardo. Ya. ¿Cuál otro? La codicia. La codicia. La lascivia, la lujuria y la fornicación y el adulterio, que a pesar del libertinaje, ¿verdad?, en nuestro medio, todavía siguen siendo pecados ocultos. No sé si me explico. Todavía siguen siendo pecados ocultos, y en vista de que estos dos últimos afectan directamente a otras personas, es por lo que me voy a estar refiriendo en cuanto a la confesión de pecados, tanto en el caso de fornicación y más aún de adulterio. Cuando hablamos de pecados cometidos en secreto o pecados privados de inmoralidad sexual, que tienen que hacerse o que tiene que hacerse una confesión secreta o privada, si es el caso de que la persona que va a hacer la confesión involucre a otra persona espiritualmente madura, persona que pueda ayudar, mas no entorpecer lo que se busca a través de la confesión de pecados, sea secreta o privada. ¿Sí queda claro?
En el caso de pecado fornicación, aquí definido como falta de pureza sexual entre un hombre y una mujer solteros, las personas culpables, yo quiero decirles que es indispensable que deban renunciar al pecado y a esa persona con quien están cometiendo el acto de fornicación, o personas con quienes están cometiendo el acto de fornicación. Y no solo eso, sino buscar cómo alejarse de la tentación. Óigalo bien. Buscar cómo alejarse de la tentación. Pero también es importante algo que generalmente no se considera, y es que se debe de restituir con esa persona con quien se comete el acto de inmoralidad sexual, en este caso de fornicación. Se le debe de confesar el pecado a esa persona y aún pedirle perdón. Muchos dirán, pero ¿por qué? Si es un acto voluntario, si es un acto consensuado, como se dice ahora, si los dos son adultos. ¿Por qué razón? Porque aunque sea un acto consensuado o con consentimiento de ambos, se peca contra la persona con quien se fornica. ¿Por qué razón? Porque se lleva a esta persona a pecar contra Dios. Es curioso que cuando una persona se reúne con otra para deleitarse o disfrutar, porque sí produce placer, sí produce deleite, si no nadie lo haría. Nadie lo haría. Pero cuando dos personas, se reúnen o se ponen de acuerdo para realizar este pecado de inmoralidad sexual, la persona que busca a la otra, la persona que incita a la otra a cometer el pecado de inmoralidad sexual, en este caso fornicación, nunca piensa, óigalo bien, nunca piensa que está llevando a esta persona a pecar contra Dios. Nunca piensa. Tampoco piensa que está llevando a esta persona a pecar contra su cuerpo. Porque el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice el apóstol Pablo. Pero además, el que incita o promueve o provoca el pecado de fornicación en otra persona, tampoco está pensando en que está usando como un instrumento, y lo digo con respeto, como un par de zapatos a esta otra persona. Porque realmente el contexto de estas relaciones sexuales, aunque sean pecaminosas, no es una relación en la que hay un sentimiento de afecto y mucho menos el propósito de compartir la vida con esa persona a través de un pacto matrimonial hasta que la muerte los separe. No lo hay. Pero ni el que incita al pecado, ni el que es seducido a cometer el pecado, piensan en eso. A ver, medítelo. Nomás se satisfacen. Ya, se satisfacieron los dos. Y qué bueno, adiós, a ver cuándo nos volvemos a ver. Pues sí, la pasamos muy bien. Ahí nos organizamos, a ver cuándo salimos a comer. Y no lo sé. Volvemos a pecar. Pero no piensan. O sea, el que incita a la relación no piensa en todo lo que está haciendo en contra de la otra persona. Por tanto, en el caso de fornicación, aquí que es un pecado secreto, o puede ser privado, porque a lo mejor el que fornica le dice al compañero, oye, ¿qué crees? Ya cayó Juanita. ¿Cómo? Sí, hombre, ya cayó Juanita, me costó. Oye, tuve que invitarla a este restaurante y luego, no, pues que quería ir a comer pescado al lago Yohoa y bueno, pero tú sabes que no importa, por ese bocadito, cualquier cosa. Ya sea que el pecado sea secreto o el pecado sea privado, el que lo cometió, o más bien el que incitó, porque los dos lo cometieron, a cometerlo, debe de confesarlo a la persona que involucró. Y debe decirle, ¿sabes qué? Yo quiero no solo confesarte lo que hice. No, pues yo estoy claro de lo que hicimos y estuvo muy padre, dicen los mexicanos, ¿verdad? No, pero ¿sabes qué? Pues la verdad,
¿Tú estás consciente que yo te llevé a pecar contra Dios? No te obligué, pero yo ciertamente fue el instrumento de Satanás para llevarte a fornicar. ¿Estás consciente de eso? No, pues no estaba consciente. ¿Estás consciente que Dios estaba ahí cuando estábamos haciendo eso que hicimos? Bueno, no estaba consciente. ¿Estás consciente de que a Dios le dolió en su corazón verte a ti y a mí, pero en tu caso hacer eso? ¿Ves cómo yo soy culpable de haberte llevado a pecar contra Dios? Y ahora, híjole, Dios escribió ese pecado ahí en el libro de tus obras y ahí está escrito y vas a ser juzgado por ellos. No, pues la verdad es que no lo había pensado. Pues piénsalo, por eso te lo estoy confesando y te estoy pidiendo perdón. Y no solo eso, yo te ruego que cortemos esta relación y tú busques a Dios y yo busque a Dios. Pero además yo quiero pedirte una disculpa. La verdad me da pena decirlo, pero debo decirlo. O sea, yo te utilicé como instrumento. La verdad, amor por ti no siento. Y es que no puedes sentir. Amor ágape no puedes sentir. Puede ser amor eros, el amor pasional, pero mira, ese amor que me va a llevar a tener una relación contigo de modo que llevemos a cabo ese pacto matrimonial para que vivamos juntos toda la vida, pues la verdad no lo tengo. O sea, nunca me casaría contigo y discúlpame que te lo diga, pero si tú te ilusionaste porque yo te cortejaba, porque te llevaba a comer y aún porque hicimos el pecado de fornicación, pensando que tú y yo podíamos llegar un día a tener una relación formal, seria, que terminara en matrimonio, discúlpame. La verdad es que no pienso eso, no me veo contigo, envejeciendo. ¡Pum! Aquella mujer se siente mal. Dice, sí, yo sé que te sientes mal, yo por eso te confieso esto y no solo te confieso esto, te pido que dejemos esta relación por la paz, ya no, ni ofendemos a Dios, ni te ofendo a ti. ¿Sí me entienden? Eso es necesario hacer. Ahora, en el caso de adulterio, definido como pecado de inmoralidad sexual entre personas casadas con otra persona, ya sea que esta otra persona sea casada o soltera, el cónyuge culpable del adulterio está obligado a arreglar el asunto con el cónyuge agraviado. Pero también, al igual que en la fornicación, está obligado a confesar su maldad, sus pecados y los pecados que llevó a cometer a la otra persona con la persona con que también pecó de adulterio. ¿Sí me entienden? En vista de que las transgresiones o pecados sexuales son secretas o privadas, es necesario que deban ser confesadas a la persona ofendida o agraviada o contra quien se pecó en secreto, es decir, a solas con la persona afectada. O bien, como ya decíamos, en privado, si la persona que va a confesar el pecado de adulterio considera que una persona espiritualmente madura como un ministro, el hermano que lo discipula o la discipula, esté ahí, porque su intervención puede ayudar. No a facilitar el perdón del culpable, no, sino a auxiliar a la persona a quien se le está confesando el pecado y que ha sido víctima. Amados y amadas, yo quiero que siempre tengamos en mente que la confesión de pecados a alguien que ha sido víctima, al igual que todas las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, debe estar gobernada, óigalo bien, por la ley del amor. Todo lo que hacemos debe estar gobernado por la ley del amor a Dios y del amor a nuestro prójimo, buscando el mayor bien de nuestro prójimo, buscando la felicidad de nuestro prójimo, cuidando el corazón de nuestro prójimo, cuidando su salud, no solo mental, sino su salud emocional. Y si la persona es cristiana, buscando o cuidando su salud espiritual, no sea que se tropiece y peque contra Dios, porque vienes tú y confiesas de una manera irresponsable un pecado cometido contra tu cónyuge, en este caso, que a lo mejor ni lo sabía, que cuando tú le dices, mira, yo quiero platicar contigo, se esperaba otra cosa.
Es más, se esperaba cualquier cosa, menos que tú le clavaras una espada en el corazón, varón, menos que tú le clavaras una espada en el corazón, mujer, diciéndole, ¿sabes qué? Yo te fui infiel. Yo cometí adulterio en contra tuya. No sé si me explico. Miren, en consejería hemos tenido casos de mujeres donde los maridos en estado de ebriedad las golpean. Algunas de ellas las han mandado al hospital y cuando hablamos con ellas para ver cómo están, ¿verdad? De salud, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo sigues? ¿Cómo te sientes? No, pues, ay, pastor, todavía ahí medio adolorida. Y si es una hermana, para decirle, oye, hermana, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, hermana. Yo sé que lo que este varón hizo, ¿verdad? Es terrible, pero hermana, yo te ruego, te suplico que en este momento tan difícil para ti, o sea, no te veas a ti misma, no te llenes de autocompasión, no, o sea, no vayas a amargarte contra este varón. Pero cuando viene el caso ya no de una mujer que ha sido maltratada psicológicamente o maltratada físicamente, sino de que ha sido víctima del adulterio, olvídate, se destroza. Esa mujer hubiera preferido que ese hombre la agarrara a golpes y a patadas y la mandara a terapia intensiva 2 días, a que le metieran una estaca en el corazón, pero hasta el fondo, diciéndole, ¿sabes qué? Yo te he sido infiel. Yo he tenido otra pareja. ¿Sabes cuántas cosas pasan por la mente de esa mujer? ¿Sabes cuántas cosas pasan por la mente de ese hombre? Desde no sirvo para nada. Ya no sirvo, no valgo como mujer, como hombre. Hasta preguntarse por qué. ¿Qué hice mal? ¿Dónde estuvo mi error? O sea, ¿qué hice mal para que éste se fuera a buscar otra mujer? Y muchas veces, mira, la mujer no es que ya no valga, el hombre no es que no valga, no es que la mujer o el hombre hicieron algo malo, que generalmente puede, cuando hay un hombre impío de por medio, aprovecha cualquier excusa para salir corriendo como caballo desbocado a la guerra tras una mujer o una mujer tras un hombre. Pero ese dolor, el dolor de la traición, ese dolor, mira, es un dolor que es más grande. Yo no lo he vivido. Alguien me puede decir, pastor, pero usted cómo habla de eso porque no lo he vivido. Pero lo he visto en la consejería familiar, eso se da. Y tú ves a esas personas en su rostro y en su llanto. Mira, puede ser que hayan pasado 4 años de esa confesión de adulterio y el hombre tristemente no estuvo arrepentido nunca porque volvió otra vez a su maldad, a su pecado. Y esa persona, especialmente las mujeres, pero también hombres, 4 años después, tú los ves como estas personas se desmoronan espiritualmente delante de ti y empiezan a llorar y a llorar y a llorar como si fuese que les hubiesen confesado el pecado de adulterio y hubieran experimentado el dolor de la traición 5 minutos antes. Y tú dices, wow, yo esto no lo he experimentado. Oye, pero esto ha de ser terrible, obviamente. Esto ha de ser terrible. Y luego te lo dicen, mire pastor, si me hubiera golpeado, no me hubiera importado. El dolor se me hubiera quitado a los 5 o 6 días, más con analgésicos ahora, tan potentes que hay ahora pues. Pero este dolor en el corazón, pastor, es que lo que hizo me dolió en el corazón, perdura. Entonces, amados y amadas, por la misma ley del amor que no deberíamos cometer pecados, ni contra Dios ni con nuestro prójimo. Por la misma ley del amor que si cometemos un pecado contra Dios, debemos confesarlo a Dios. Y si cometemos un pecado contra nuestro prójimo, debemos confesarlo a nuestro prójimo.
por la misma ley del amor, debemos ser sabios y prudentes, buscar la dirección de Dios si es posible, para ver la manera y el lugar, las palabras en cómo vamos a hacer esa confesión de pecados a quienes hemos ofendido, a quienes hemos lastimado. ¿Para qué? Para que por la misma ley del amor evitemos lastimar más a la persona. O ya está lastimada porque sabe de la práctica de pecado de su cónyuge, solo que el cónyuge siempre dice: no, no es cierto, es que te mintieron, es que no nos quieren ver juntos, tienen envidia porque estamos felices. No es cierto, cuando el río suena piedras trae. Sí, fulana de tal te trajo el chisme que me vio en tal lado porque ella y su marido están mal y quieren que tú y yo estemos mal. No, pues lo vieron salir del motel pues, ¿verdad? Que ahora ya están en el centro de la ciudad. Sí, lo vieron salir del motel o de la casa de alguien, porque luego estos amigos, entre comillas, le dicen: oye, ¿sabes qué? Mira, va a estar mi apartamento solo, ¿verdad? Yo me voy el fin de semana allá a mi pueblo, a ver a mis padres, por si acaso, ¿verdad? Quieres hacer uso de él. Lo cual significa, por si quieres llevar ahí a una joven, ¿verdad? Para pecar con inmoralidad sexual en mi apartamento. Te voy a dejar las llaves debajo de la macetera, ahí solo la levantas y pum, ahí están las llaves. Ahí me las dejas, por favor. Amados, la ley del amor que nos lleva a no pecar, la ley del amor que nos lleva a confesar los pecados, también nos debe de hacer sabios o buscar sabiduría de Dios o de consejeros para no lastimar más a la persona contra quien ya se ha pecado. ¿Por qué? Porque la confesión de pecados trae consigo un impacto emocional en la vida de quien ha sido ofendido o agraviado por la injusticia cometida contra él o ella y por el dolor. Es por ello que en el caso del adulterio, el esposo o esposa infiel debe de considerar el momento y las circunstancias de la confesión y debe de evitar daños innecesarios al matrimonio, por si acaso este puede ser restaurado por el perdón del cónyuge lastimado. Perdón que el pecador o el cónyuge culpable debe de buscar con humildad y con seriedad. Pero también, amados y amadas, no solo es necesario evitar más daños innecesarios al matrimonio al momento de la confesión, sino que también hay que evitar daños innecesarios a la familia al confesar este tipo de pecados secretos o privados delante de los hijos, si estos no tenían conocimiento, óigalo bien, o no tienen sospecha de que alguno de sus padres está cometiendo adulterio. Porque muchas veces sucede que el que cometió el adulterio se siente tan cargado que le dice a su hijo o a su hija, que a lo mejor ya tiene 21 años, 23 años, no, es que, oye, papá, ¿qué le pasa a mi mamá? No, pues es que, ¿qué le pasa, papá? Mira, mi mamá está, no dice nada, yo la veo llorar a cada rato, ¿qué le pasa? No, pues es que yo adulteré en contra de ella y los hijos no sabían. Yo cometí adulterio y esto y esto y esto y esto y hasta... Híjole, hermano, son tan explícitos en dar la explicación que la dan con todo lujo de detalles. Y luego ya vienen los hijos y ¿qué hacen? Obviamente, si no son cristianos, se amargan contra el papá, porque la persona contra quien se cometió el pecado es la mamá y la quieren. Es más, muchas veces tienen más afinidad, más compañerismo y además sienten más el afecto de la madre que del padre.
Y por tanto se van a poner del lado de la madre. Y vienes tú y les dices, o sea, insensatamente, innecesariamente, no, es que yo cometí adulterio, pues, ¿verdad? Y además de eso, das detalles que son innecesarios a los hijos, por muy mayores de edad que sean. Oye, pues también tienen corazoncito, y es su mamá o él es su papá contra quien se cometió el adulterio. No lo hagan. Ahora bien, ¿qué pasa si el hijo o la hija ya tienen sospechas? ¿Qué pasa si el hijo o la hija llega y te dice, papá, ¿verdad que tú le estás siendo infiel a mi mamá? No añadas pecado al pecado, no mientas. Ahí sí tienes que confesarlo. O mamá, ¿verdad que tú le estás siendo infiel a mi papá? Ahí es diferente. No mientas, dile, pues sí, tristemente ha sucedido, pero no tienes por qué darle más explicaciones. Y si estás arrepentido de haberlo hecho, dile, no, pero pues yo ya me arrepentí de haber hecho esto. Es más, ya le confesé esto a tu mamá, ya le pedí perdón a tu mamá, le pedí perdón a Dios y estoy dispuesto a no volver a hacerlo. Y además, hijos, perdónenme. Perdónenme, la verdad. ¿Por qué? Porque yo sé que al pecar contra tu madre, ¿verdad? Sin pensar que esto podría llegar al conocimiento de tu madre, o al pecar contra tu padre sin pensar que esto podría llegar al conocimiento de tu padre, yo no solo pude haber destruido mi matrimonio, sino que también pude haber destruido la familia, pude haberlo destruido a ustedes. Así es que también pequé contra ustedes. Esto es si tus hijos lo saben. Y van y te lo preguntan, o si lo sospechan y van y te lo preguntan. Pero si no, no es necesario, por favor. Por muy cargado que te sientas, varón, por muy cargada que te sientas, mujer, no provoques daños colaterales más de los que tu pecado va a provocar contra Dios y contra tu cónyuge. ¿Sí está claro? Y es por ello que cuando se realiza la confesión de pecado al cónyuge contra quien se pecó, se debe evitar dar todo lujo de detalles. Sí. Luego es común que entre los amigos se reúnan y empiecen ellos a vanagloriarse de sus pecados de inmoralidad sexual cometidos. Y cuando lo hacen, ellos, en ese círculo íntimo entre copa y copa, llegan a confesar todo tipo de detalles, desde cuando la conocieron, cómo la sedujeron, a dónde fueron y todo lo que hicieron estando a solas donde estuvieron. Eso está mal. Está mal porque están vanagloriándose de un pecado cometido contra Dios. Está mal porque están vanagloriándose y están ensuciando la honra de una mujer que, si un día se convierte a Dios y abandona ese pecado, obviamente que su testimonio va a estar manchado por el irresponsable aquel, por el impío aquel que no solo pecó con fornicación o adulterio, sino que se vanaglorió de ese acto públicamente, manchando o ensuciando el testimonio de esta persona. Ciertamente para Dios quedará blanca como la nieve, sus pecados vendrán a ser blancos como la nieve. Ciertamente Dios va a echar en el fondo de la mar los pecados de esta mujer o de este hombre, ¿verdad? Generalmente de la mujer, porque o contra quien más se actúa de esta manera. Pero aunque Dios eche esos pecados en el fondo del mar, ya van a estar en la mente de un montón de impíos que cuando la vean, inmediatamente a su mente va a venir la historia de todo lo que les contó el amigo. Y cuando la saluden, ¿sabes qué hacen estos? O sabiendo que es cristiana, la tratan con respeto, o sabiendo que no es cristiana, la invitan a salir. Pues es fácil. Yo me acuerdo que en medicina teníamos una compañera que le decíamos la puerta. ¿Por qué creen que le decíamos la puerta? Porque todo el mundo la tocaba. Todo el mundo la tocaba, qué triste. Y todo el mundo la tocaba para obtener lo que querían obtener de ella, un placer sexual. O sea, esa mujer fue instrumento de muchos hombres. Amados y amadas, el cónyuge quien pecó debe evitar todo lujo de detalles, ya que puede lastimar profundamente a la persona contra quien se cometió el pecado de adulterio. Es más, puede tentarle
a la amargura, al rechazo y el deseo de venganza. ¿O sabes qué? O de pagarle al cónyuge infiel con la misma moneda, adulterando. Es más, lo que comúnmente sucede es que esta persona va a ir a confesar a sus amigos o amigas más íntimas lo que le acaban de decir, porque siente la necesidad de desahogar todo aquel dolor que siente. ¿Y qué crees que le van a decir los amigos o las amigas? Ah, te hizo esto, pues págale con la misma moneda. Yo quiero decirte una cosa. Suponte que un hombre es cristiano, o suponte que viene un matrimonio a congregarse y él se congrega, por ejemplo. Él se salva y la esposa no. O la esposa se salva y él no, como suele suceder. Y a este varón cristiano, su esposa no cristiana, o sea, le confiesa un pecado de adulterio. O a esta mujer cristiana, su esposo no cristiano, le confiesa un pecado de adulterio. ¿Tú crees que el diablo no va a venir donde este varón cristiano, donde esta mujer cristiana, a tentarle en medio de su dolor, a que se amargue, a que lo rechace? ¿Tú crees que el diablo no le va a venir a decir, sabes qué? Ahorita mismo le dices, saca las cosas de tu cuarto y te vas a dormir ahí al cuarto de huéspedes, o te vas a dormir a la sala? Es más, ¿tú crees que el diablo no le va a venir a tentar y decirle, mira, dile que se vaya de la casa, dile que se vaya de la casa? Cuando este hombre le diga, amor, pero es que mira, yo estoy arrepentido, no me digas amor. El diablo le va a decir, mira, y todavía te dice amor. Dile, no me digas amor, hipócrita, no me digas amor. Dile. ¿Tú crees que no lo va a tentar a él o a ella? Claro que lo va a tentar. Y si el cristiano dejó de ver a Cristo y se está viendo a sí mismo, a sí misma, es peligrosísimo que caiga y le siga el juego al diablo. ¿Sabes qué? Te me vas al otro cuarto, que es lo mejor que le puede pasar, o te me vas de la casa. O no se atreve a decirle te me vas de la casa, pero cuando el marido regresa del trabajo encuentra sus maletitas en la calle. Bueno, aquí en Honduras no en la calle, pero en el patio exterior. Y resulta que se ha cambiado el llavín o todos los llavines para entrar a la casa y el hombre no puede entrar. Y le dice, abrime. No, están tus cosas en esas cajas y en esas maletas están tus cosas. Adiós. ¿Tú crees que el diablo no le va a tentar a hacer eso? Claro que le va a tentar. Porque le duele. O sea, el apóstol Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un cristiano puede verse, tentado y puede caer dependiendo de la magnitud de la tentación y qué tanto no está mirando a Dios sino a sí mismo. ¿En qué? En caer en los deseos de la carne. Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis o no satisfaceréis, dice la Biblia de las Américas, los deseos de la carne. En otras palabras, hay peligro de satisfacerlos. Cuidado con las confesiones, cómo se hacen, en qué momento se hacen. Amén. Porque puede venir una respuesta. Y otra cosa que nadie piensa es esto. Y con esto termino la enseñanza de hoy. Próxima reunión estaremos hablando de la confesión pública. ¿Cómo hacer una confesión pública de pecados? Ciertamente sería injusto que el que seduce, óigalo bien, a una persona casada para cometer adulterio, disfrutara de los placeres de la seducción y del pecado de inmoralidad sexual, y cuando son descubiertos por el cónyuge de con quien él o ella está pecando, le aconseje con ligereza a la víctima a que arregle las cosas con su marido, a que arregle las cosas con su esposa, al ser descubiertos, lavándose él o ella las manos y diciendo, patitas, ¿para qué te quiero? Yo de aquí me pierdo, porque se va a armar la de Troya.
¿Sabes qué sería lo justo? Lo justo sería que la persona que seduce a un cónyuge casado se ofrezca a asumir la culpa, hablar con el cónyuge ofendido o afectado y facilitarle las cosas a la persona que fue víctima al ser seducida, aunque fuera de mutuo acuerdo. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de colaborar a restaurar ese matrimonio. Y no solo la persona que seduce y lleva a un cónyuge al adulterio debería de prestarse para asumir su culpa y facilitar las cosas para que este matrimonio se restaure, sino que debería estar dispuesto a sufrir las consecuencias por haber involucrado a esa persona casada que fue descubierta en adulterio a practicar el pecado de adulterio. ¿Sí me entienden? Y hasta aquí lo que vamos a hablar de la confesión en secreto o en privado. En la próxima enseñanza seguiremos hablando de la confesión pública y de algunos tips más de cómo hacer la confesión en secreto o en privado o en pública. Mientras tanto, demos gracias a Dios por todo lo que Él nos está enseñando, para que si hay algún pecador o pecadora que están convictos de pecado y arrepentido y han cometido pecados secretos o pecados privados, puedan venir ante su cónyuge o ante la persona a quien deban de confesarle estos pecados en secreto, habiendo oído primero a Dios. Óigalo bien, habiendo oído primero a Dios para confesar esos pecados. Con un corazón dispuesto a apartarse, con un corazón con vergüenza, con un corazón con tristeza por haber pecado contra Dios y contra su prójimo, dispuestos a no volverlo a hacer. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque das luz a nuestro entendimiento. Gracias por las personas a quienes tú has convencido de pecado y quienes ya por tu gracia y ese poder que tu gracia da para arrepentirse, ya lo han hecho, Señor. Quizás ya muchos te están pidiendo perdón también, pero están viendo, orándote a ti, de que les ilumines de cómo hacer esa confesión a su prójimo. Dios, gracias porque has sido bueno y has comenzado a instruirlos. Y confío que los sigas instruyendo y que ellos sigan asistiendo para escuchar lo que tú tienes que decirles acerca de esa confesión en secreto que ya te hicieron, pero sobre todo acerca de esa confesión que deben hacer a su prójimo. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.